Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Sean muy bienvenidos a este devocional Vida en Él, un devocional diseñado para la vida integral del creyente en Jesucristo y para todo aquel que quiera creer en el Hijo de Dios, para que pueda crecer, madurar conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo que Él nos ha dado. Soy su servidora Araceli de Álvarez y para mí es un enorme placer el poder compartir lo que más me gusta en la vida, conocer a Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a continuar con ese hermoso relato real del libro de los Hechos. Ahora vamos al capítulo 13 y vamos a versar sobre los versículos 42 al 52. Vamos a ver algo relacionado con este hermoso mensaje que sin duda le va a beneficiar. Volvemos en un momento. Hechos 13, 42 al 52. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mensaje? Uno de los temas que más me apasionan en mi vida personal y en mi vida ministerial de servicio a Dios es precisamente el tema del perdón. Y este es el contexto por el cual ahí en el verso 42 le estaban diciendo a los apóstoles que siguieran hablándoles. Vamos a seguir con el tema. Yo les recuerdo que la Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero que en muchas ocasiones se rompe el seguimiento porque entra un capítulo, aunque puede variar el tema, pero en muchas ocasiones es el mismo relato. Y resulta que aquí estaban escuchando, ahí en los versículos 38 y 39, acerca del perdón. Fíjense que en este tiempo, aunque hay mucha algarabía por muchos lugares y la gente está así como muy emocionada y muy contenta, celebrando no sé qué, también son tiempos de mucha tristeza y depresión. Una de las raíces muy fuertes para estar tristes es la falta de perdón. Una de las raíces más profundas que se arraigan no solamente en el alma, en el corazón, sino en los recuerdos, es la falta de perdón. El perdón que le debemos de pedir a Dios, porque hemos pecado, hemos hecho lo malo y eso nos separa de Dios al no confesarlo. No es suficiente haber dejado de hacer ciertas cosas negativas o malas, no es suficiente. Tenemos que ir definitivamente delante de Dios y arrepentirnos sinceramente. La otra, perdonar a otros que nos han afectado, que nos han dañado. ¿Sí? Y hacerlo conforme hemos venido recibiendo el perdón de Dios. Esto es lo que nos capacita. Y luego pedir perdón también a otros que nosotros, consciente o inconscientemente, herimos y fallamos. Entonces, cuando estaban los apóstoles hablando de este tema, que
Mucha gente necesita escuchar, porque yo veo en mi México, por ejemplo, ¿no?, invadido por una cultura muy populachera de canciones románticas donde hablan del perdón de una manera muy equivocada. La gente de ahí extrae sus conceptos y entonces dice, ay, ya que te perdone Dios. ¿Y yo quién soy yo para perdonar? Ay, no, yo perdono, pero no olvido. Y esas son contexto de canciones populares, pero la Biblia habla que tú y yo sí somos alguien para perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado y también nosotros nos pueden ofender, ¿sí? Y la otra es de que no es perdonar, no es olvidar, porque podemos estar recordando lo malo que hicimos, lo malo que nos hicieron y sin embargo sentir la paz del perdón cuando lo hemos confesado. Sobre este tema es que está el pueblo queriendo escuchar más y más, y entonces el consejo apostólico, que era una generación de apóstoles con mayúsculas, ¿verdad? Porque habían sido pasados por fuego, habían sido encarcelados, molidos, perseguidos, y sin embargo sus ojos puestos en Jesús y permanecían firmes, y les dice, permanezcan firmes en el llamamiento que habrían recibido de parte del amor de Dios. Permanezcan firmes. Fíjense que el mensaje apostólico actual no tiene mucho respaldo de Dios o ningún respaldo de Dios, porque no habla de que permanezcan en el llamamiento que Dios les ha dado por medio de su amor. No, es otra serie de situaciones que no vale la pena mencionar, pero es el consejo apostólico. Y es el consejo, hay que permanecer firmes en el llamado. Tú tienes un llamado, mi amado, mi amada. Y es un llamado muy particular, muy específico, que Dios diseñó desde que estabas en el vientre de tu madre. Ahora, si tú escuchas ese llamado y no le haces caso a Dios, estás siendo negligente y necio. Pero si tú te menosprecias porque piensas que no eres como tal o cual, te estás comparando vanamente. Entonces, en este caso, el consejo apostólico máximo es permanezcan firmes en el llamamiento que han recibido de Dios. Ahora, otra de las cosas que al sábado siguiente, porque digo, no, queremos seguir en esto, no sé si te ha pasado, a mí me gusta mucho, por ejemplo, series bíblicas, ¿no? Y de momento, la próxima semana vamos a tener la siguiente parte. Ay, ya quisiera que llegara la siguiente ocasión, porque quiero seguir en ese sentir. Bueno, aquí les pasó algo semejante, y fíjate que dice la Biblia, en la versión de Dios habla hoy, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje, el verso 44. Casi toda o sea, qué impresionante, ahí sí que había redes sociales, oiga, porque cómo se fueron pasando el tip, no había teléfonos, no había internet, no había nada de eso, y de boca en boca empezaron, oye, tienen que venir a escuchar esto. ¿Por qué, mi amado? ¿Por qué era tan importante escuchar esto? Porque mucha gente deprimida vive con falta de perdón, odiando, vengándose, ¿sí?, traicionando, golpeando, mucha violencia, viene, muchos que son muy violentos en casa, que golpean, fueron golpeados, traen ese resentimiento, traen esa amargura. Y entonces se vengan, y se vino toda la ciudad, y se reunió toda la ciudad allí para escuchar ese mensaje. Ahora, ¿celos? Sí los hubo, porque entonces los mandatarios de la iglesia tradicional, del grupo religioso más que iglesia tradicional, empezaron a tener muchos celos de que tanta gente se reuniera, y entonces empezaron a provocar contradicción, y empezaron a insultar, ahí dice eso el verso 25, y fíjate, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo tiene poder de convocatoria? Porque yo supongo que no todos los judíos iban a la sinagoga, como actualmente, no toda la gente va a la iglesia. Y de momento empieza a haber un lugar donde atrae mucha gente, y otros que tienen una iglesia donde la gente casi no va, empieza a sentir celos. Ay, sí, lo que pasa es que ahí les están dando dinero. Ay, ahí están dándole show. Ay, es que sí, no, o sea, no, si no sabes, mejor no opines, ¿no? Pero sí entra un celo. Porque, ahora, ¿qué les estaba atrayendo? Era el mensaje, mi amado. Yo te invito, si tú eres un creyente sincero y fiel, perteneciente al pueblo de Dios, tú necesitas no desviarte del mensaje, el mensaje de salvación a través del perdón, a través de la cruz, a través de la gracia. Ese es el mensaje que va a traer a las personas. Claro que no a todas, pero el Señor quiere que tú hagas tu parte, Él se encarga de hacer la suya, ¿sí?
El mensaje, primero a los judíos, ¿lo rechazaron? Claro que sí. Y a los que no rechazaron, o sea, a los no judíos, les dijo, ustedes van a hacer luz a las naciones. Qué impactante, ¿no te parece? Fíjate, los que eran denominados luz a las naciones, ahí en el Isaías 49, vemos cómo el Señor le dice a su pueblo, yo te he elegido, y no solamente para que seas mi siervo, sino para que vayas a las naciones. Ahora, si alguien ha ido a todas las naciones, ha sido el pueblo judío. Hay judíos en donde hay vida, y hay civilización, y hasta abajo de las piedras, ¿sí? Pero dejaron de ser luz todos aquellos que no siguieron al Dios de la luz. Pero a los que le seguimos, aunque no seamos judíos, podemos ser luz a las naciones. Yo me congratulo mucho con estos espacios que luego los suben amablemente, en el caso de mi buen amigo y hermano Mike Rodríguez. Él se da la tarea de subirlos a YouTube, estos devocionales, y no tenemos idea hasta dónde pueden llegar. O sea, no es algo que a mí me hace sentir orgullosa, no, me hace sentir agradecida. Y sé que puedo llegar a otras naciones sin que yo vaya con maletas ni pasaporte. Y de alguna manera Dios está usando mi vida para hacer luz a otros. Y esto es algo bien maravilloso. Y por último, los no judíos se alegraron y creyeron, porque hubo también estos no judíos que se alegran y se creen, aunque no entendían del todo, porque no tenían una trascendencia espiritual religiosa, pero lo que producía ese gozo, lo que producían esa fe era la convicción del Santo Espíritu del Señor. Entonces, los otros o los opositores, porque vemos en el libro de los Hechos mucha oposición a los diferentes apóstoles, a algunos les costó la cabeza, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Y entonces vemos que los incitaron para perseguirlos, dice el verso 50, y aún involucraban a personas de cierta reputación buena para que estuvieran en contra, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron estos apóstoles? Lo que Jesús les enseñó, mira, si no quieren escuchar la palabra, sacúdete el polvo de tus pies y salte, y déjales. Ahí Dios no nos va a exigir, no es que tú debiste haberte quedado, no, dice Dios. ¿No quieren escuchar? ¿No se quieren gozar? ¿No quieren aprender? ¿No quieren crecer? Se lo pierden, ¿sí? No significa que Dios ya los va a abandonar y se va a olvidar de ellos, no, claro que no. Dios es soberano y Él sabrá que todo el mundo tenemos un tiempo, pero nuestra parte es sacudirnos de nuestras sandalias el polvo que se ha adquirido. Los creyentes llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mira, una característica hermosa de la vida del creyente en Jesucristo es que esa llenura y ese gozo permanecen a pesar de las circunstancias. No es una fe circunstancial. Tengo la economía, tengo la salud, tengo la familia, como en este fin de año, en este día de manera muy particular, ¿verdad? Muchos están con esa algarabía de la reunión familiar. Bueno, y yo pregunto, ¿y qué si no podemos estar con la familia? Es el caso de mi esposo y mío. No podemos estar con los hijos, no podemos estar con nuestros hermanos, con nuestros padres, por cuestiones de distancia, y muchas veces por cuestiones de ministerio, otras por cuestiones de dinero. ¿Sí? Pero a mí nadie me quita el gozo, porque esté donde esté, la presencia de Jesucristo y su Santo Espíritu son los que alientan mi vida. Yo confío que así sea en la tuya. Vamos a orar y a darle gracias al Señor porque nos permite ver que su obra sigue creciendo y que nos podamos aprender a gozar con otros que tienen un fruto abundante en su servicio a Dios. ¿Qué te parece? Señor amado, sabemos que en tu reino hay muchas diversidades de expresiones ministeriales y de alcance a toda esa gente que padece la falta de perdón, y que gracias porque tú usas nuestra vida para hablarles del perdón verdadero, de acercarse a ti, de ese mensaje que no terminamos de hablar, de compartir, porque nos faltan palabras para poder decirte gracias por tanto perdón. Gracias por tanto perdón derramado
a través de la cruz de Jesucristo y la sangre que nos limpia de toda maldad. Gracias porque hemos sido libertados de conceptos equivocados acerca de y ahora tenemos la libertad de pedírtelo, de arrepentirnos cuando te fallamos, pero también de perdonar a otros que nos afectan, pero también de reconocer cuando fallamos y afectamos a otros. Señor, gracias, que este mensaje siga y que mucha gente, que se agolpe la ciudad para venir a escuchar en esos lugares donde se predica esta palabra de bendición, y que puedan ser liberados del poder de la tristeza, de la depresión, de la amargura, y vengan tiempos hermosos de reconciliación contigo y entre los seres humanos, Dios. Gracias por el don de Jesucristo que vino a un pesebre a nacer para darnos vida y lecciones de humildad. Te bendecimos por ese hermoso nacimiento, pero también por esa hermosa vida que nos da testimonio y ejemplo. Te alabamos, Jesús, y te damos muchas gracias por esa entrega incondicional, llena de amor, de gracia y de misericordia. Con gratitud y con gozo, gracias. Gracias, amado. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Siga siendo bendecido por la gracia y el amor de Dios. Y en próxima ocasión, si el eterno Dios nos permite, nos volvemos a encontrar. Saludos y bendiciones. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.